Primero, con respecto a la tarea de las pruebas, ¿no? Eh, en una suele, digamos que no se encuentra mucha información sobre eso aplicado específicamente a base de datos, ¿no? Pero la idea es que la idea es la misma básicamente, ¿va? Porque en las pruebas de caja negra, por ejemplo, esa puerta no puede cerrar. Ver, en las pruebas de caja negra lo que se ven son entradas y salidas, ¿va? Y uno no sabe lo que hay adentro, ¿va? Entonces la idea es que es hacking ético, las pruebas de caja negra. Entonces lo que uno hace cuando hace pruebas de caja negra, una base de datos, es intentar atacarla, ¿va? Y buscarle vulnerabilidades y cosas así. Por lo regular se contrata a una empresa externa o a alguien externo que lo hace, ¿va? Y le entrega a uno un informe de las vulnerabilidades y ese tipo de cosas. Y en las pruebas de Casa Blanca es uno sabiendo los protocolos que tiene implementados, ya hace pruebas para probar esos protocolos o esas reglas que tiene definidas uno. Esa es la diferencia. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre alta disponibilidad, que es el último tema que vamos a ver de la unidad 3 y es como que este tema une la unidad 3 y la unidad 4, ¿no? Que es sobre replicación. Porque en bases de datos relacionales va muy de la mano el backup con la replicación, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Va a ser corto, así que no nos vamos a tardar mucho. Bueno, entonces vamos a hablar de alta disponibilidad. Y lo primero que vamos a ver es qué significa alta disponibilidad. Yo creo que el término ya lo han oído en otros cursos, ¿va? Por ejemplo en análisis 1 se habla sobre esto, en otros cursos, entonces creo que no va a ser nada nuevo. La disponibilidad se está midiendo en dinero y no solo en tiempo, ya que el tiempo que un servicio esté detenido es dinero para la empresa y deja de ingresar. Y la alta disponibilidad gestionada por el departamento de IT proporciona una ventaja competitiva y aumenta la productividad y el valor de la empresa. Si un servicio no está disponible, puede que toda la empresa deba detenerse y aquí es donde entra en juego la alta disponibilidad que consiste en mantener todos los servicios que ofrece tecnologías de la información disponibles 24/7, o al menos con la mínima interrupción posible, ¿no? Y aquí a modo de ejemplo se dice que un servicio que esté 99,9% del tiempo disponible hace perder a la empresa 8,76 horas por año. Y uno que esté 99,99999% solo 5,26 minutos al año. Entonces una décima hace mucha diferencia, ¿va? Bueno, entonces características de la alta disponibilidad. La fiabilidad, dice que los componentes de hardware y software del sistema deben ser fiables, ¿no? Es parte crítica de una implementación de alta disponibilidad y no se debe escatimar en gastos en esta parte si se desea implementar un modelo de alta disponibilidad de forma correcta. Ahora, muchos de los sistemas están en la nube, ¿va? Entonces la parte del hardware ya se encarga el proveedor de asegurarla, ¿va? Y solo nos toca a nosotros la parte del software, aunque también hay software bajo servicio, ¿va? Entonces en cierta parte ahí podemos reducir riesgos, ¿va? Y pasárselos al proveedor. Bueno, también tenemos la otra característica que es la recuperación. Puede haber muchas opciones para poder recuperarse y es importante determinar qué tipo de fallos pueden ocurrir y establecer procedimientos para recuperarse ante ellos. Esto es importante, ¿va? Hay que tener un plan del que les hablaba la vez pasada, que identificamos cuáles son las posibles fallas que pueda tener, que el disco se arruine, que algún tipo de cosa falle, entonces se establece el procedimiento para poder recuperarse ante eso. La detección de errores. Si un componente falla, entonces se debe detectar rápidamente el daño que se produjo y monitorizar el estado del servicio es imprescindible.
Esto también es importante, bueno, esto se hace automatizándolo, ¿va? Esa detección de errores, porque no puede tener uno a alguien ahí todo el día revisando que todo esté bien, ¿va? Porque igual los segundos que se pierden de servicio también influyen en la imagen de la organización, que eso también se puede cuantificar, ¿va? Porque imaginen ustedes que contratan un servicio y está 1 hora al día caído y esa hora es como su hora pico de transacciones, ¿va? Entonces ustedes, yo me voy de aquí y me contrato a otro mejor, ¿va? Entonces la imagen también es importante. Continuas operaciones, las actividades de mantenimiento que se realicen sobre el servicio deben ser transparentes para el usuario. Entonces por eso es que se les notifica al usuario, estamos en mantenimiento, volveremos pronto o algo así, ¿no? Eso es lo que dice ese principio también. Ok, entonces ya hablando de las bases de datos, aquí hay un problema si ustedes se ponen a pensar al hablar de alta disponibilidad. Es que por lo regular cuando se habla de esto se habla de clústeres, ¿va? Y de replicación. El problema con las bases de datos es que si uno hace una transacción, digamos que, bueno, con las relacionales, ¿va? Porque las bases de datos no SQL son otra cosa. Ya en otras clases vamos a hablar de eso, pero en las relacionales el problema es que no podemos tener dos bases de datos y que tengan datos diferentes, ¿no? Porque si quiero hacer una transacción sobre datos que están de este lado, entonces ahí es donde surge el problema. Y bueno, casi todas las aplicaciones tienen su base de datos, ¿no? Aunque sea archivos de texto plano, ¿va? Pero es rara la aplicación que no tenga datos, ¿va? Que guardar. Entonces es muy importante y por lo regular las bases de datos son la causa del el rendimiento de una aplicación, ¿va? Porque dependiendo si la base de datos está lenta, toda la aplicación está lenta, ¿va? Por lo regular son la raíz de las fallas de desempeño. Porque, por ejemplo, como realizan la tarea más pesada que es guardar en disco, ¿va? Bueno, en la actualidad ya se mejoró un poco con los discos de estado sólido, ¿va? Pero por lo regular la operación de escritura en los discos son la operación más pesada. Entonces, si se queda inaccesible la base de datos, también se caen los servicios y se produce un fallo grave. Entonces es una de las cosas primordiales que hay que tener disponible. Bueno, entonces vamos a ver 4 modelos de alta disponibilidad. Unos son bastante parecidos, pero sí tienen un par de diferencias. Bueno, el primer modelo es el modelo de carga balanceada. No se lee muy bien ahí, pero aquí tengo de 3 características, digámoslo así. Entonces, la primera columna es cómo se comporta el segundo nodo del modelo. El segundo es la protección de los datos y el tercero es el tiempo de fallo. Entonces, en este modelo, el nodo primario y secundario están activos siempre y procesan las peticiones del sistema en paralelo. La replicación de los datos es bidireccional, es decir, que todos los datos están en los dos sistemas y no hay tiempo de fallo. Entonces, en este modelo, cuando se realiza una petición o una transacción, entonces la transacción se manda a los dos, ¿va? Y los dos la procesan. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren conectarse a una base de datos y le mandan una transacción, automáticamente se replica la otra, ¿va? Y si se conectan a la segunda, igual, si hacen una transacción ahí, se replica la otra. Entonces no hay tiempo de fallo. Si una se cae, solo la otra sigue funcionando normal. Esto se parece un poco a lo de los balanceadores de carga, que es exactamente lo mismo. Luego está otro modelo que es Hot Standby. Y entonces en el comportamiento del segundo nodo es que en los nodos primario y secundario se encuentra todo el software necesario. Y el nodo secundario está corriendo, pero no procesa peticiones hasta que el nodo primario falla. Los datos están replicados en ambos nodos y contienen datos idénticos. Y el tiempo de fallo es unos segundos. Este es bastante parecido al de carga balanceada, pero la diferencia es que en este no puede hacer uno peticiones al segundo nodo.
Solo está como en modo replicación, va, pero no puedes hacerle peticiones al segundo nodo. La deniega. Solo puede hacerse al primero, ¿va? Y el segundo solo acepta peticiones hasta que el primero falla. Esa es la diferencia con el carga balanceada. Luego tenemos el Worm Standby. Y en este, el nodo secundario, el software está instalado, pero no está corriendo. Si se produce un fallo en el nodo primario, el nodo secundario inicia los componentes de software. Este proceso se automatiza con un cluster manager. En los dos anteriores, el nodo secundario estaba activo, ¿va? Pero en este worm, entonces el nodo secundario está detenido y cuando sucede un fallo, entonces se levanta en el secundario y ahí es donde empieza a trabajar. Y los datos se copian al nodo secundario de forma regular o están alojados en un disco compartido. Y se tarda unos minutos en restablecerlo. Y por último tenemos el cold standby. Y en este el nodo secundario actúa como una copia de seguridad idéntica del primero. Y el nodo secundario está configurado, pero se encuentra totalmente apagado hasta que se produce un fallo. En ese momento entra en acción hasta que el nodo primario es reparado. Los datos pueden ser copiados en un sistema de almacenamiento y restaurarlos en el nodo secundario cuando es necesario. La diferencia de este con este es que digamos que aquí en el GON no se copian los datos de forma regular al nodo secundario, sino que digamos que tienen ustedes un sistema, falla, entonces ustedes se meten al disco, sacan los datos de ahí y los van a meter al nodo secundario y ahí lo levantan otra vez en el nodo secundario en lo que arreglan el primero. Esa es la diferencia. Bueno, en las topologías de clúster tenemos la n+1, que es que hay un nodo secundario que está activado para tomar el control del nodo fallido, y si el nodo primario realiza actividades muy diferentes, el nodo secundario deberá ser capaz de asumir todas las actividades. Esto es que se tiene un nodo y hay que tener un nodo de respaldo, ¿va? Igualito. Es la única cosa. N+N es que si un clúster realiza muchos servicios, puede que una configuración N+1 no sea viable. Entonces hay que tener M clúster de respaldo, ¿va? Que se puedan iniciar. Y el N a N, la diferencia es que, por ejemplo, ustedes tienen 40 nodos, ¿va? Que están activos. Pero digamos que uno falla, entonces lo que hacen es que de esos nodos activos, digamos que uno estaba haciendo otra cosa, la quitan de que haga eso y le ponen a hacer la otra cosa. Digamos que, por ejemplo, tienen nodos y tienen contenedores en los nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cierto nodo tiene cierto número de contenedores, pero falla, digamos que un servicio, por ejemplo, en arquitectura de microservicios. Falla un servicio, entonces le bajan la capacidad a otro de sus servicios y dentro de esos clústeres que quedaron vacíos, ahí ponen el servicio otra vez. Esa es la idea del N2N. Aquí hay un ejemplo de bueno, no se mira muy bien, pero de una arquitectura de alta disponibilidad. Aquí tienen un sitio y en este sitio aquí tienen los servidores web. Aquí este es el usuario y aquí entran al internet, entonces aquí se conectan con los servidores web. Y aquí lo tienen replicado, ¿va? Con un balanceador de carga que atiende las peticiones de los usuarios. Luego aquí en la LAN esto de manera interna. Y aquí tienen un clúster de bases de datos. Ahí lo pueden ver cuando les suena la presentación. Entonces aquí tienen un clúster de bases de datos. Y tienen la SAN, o sea, donde guardan la información, ¿va? Y la guardan aquí. Y entonces de este lado, digamos que tienen el sistema de respaldo. Y es mucho más pequeño. Tienen aquí el internet, todo un servidor web, la LAN y aquí está la base de datos. Entonces aquí está el problema. Que si tenemos dos sitios y la base de datos es la misma que esta, entonces es obligatorio la replicación, para si no tiene sentido tener el otro sitio. Entonces, este está replicado en este clúster de base de datos. Y esto no es un solo clúster, ¿no? Sino que este es un clúster, digamos que conceptualmente esto es una base de datos y esto es otra base de datos. Aunque aquí tenga varios nodos de clúster.
Entonces, pero esto digamos está replicado. Y entonces, lo importante es que si se cae este, y pone esto a funcionar, hay que preparar rápido esto, ¿no? Porque el rendimiento no se olvida. Bueno, entonces, la implementación de esto en algunos gestores de base de datos, en Oracle, existe la solución que se llama Oracle Data Guard y puede detectar y detener la propagación de bloques dañados. Y está la solución también de backup, que lo hablamos un poco la vez pasada, y recuperación que se llama RMA, de Oracle, que permite la recuperación de bloques específicos. Estas son algunas características, principios básicos de la alta disponibilidad en Oracle. También maneja lo que es la alta disponibilidad integrada en las aplicaciones. Es como las aplicaciones de Oracle ya traen adentro, ¿va? No hay que poner otra cosa más y entonces eso va de la mano con la arquitectura integral. Oracle ya viene con ese montón de herramientas. Tal vez no se recuerden, pero en la presentación de cuando hablábamos de Oracle les comenté cómo funcionaba todo el asunto de los logs y cómo se recuperaba una transacción. Entonces esto es parte de EVA, porque así Oracle asegura que la consistencia de la base de datos, aunque falle algo, no se pierda. En SQL Server tenemos algunas opciones como el trasvase de registros. Esto se usa mucho para hacer BI, porque por ejemplo los datos que se usan para eso, como el BI es una carga muy importante para la base de datos y ralentiza, daña el desempeño, ¿va? Entonces no se hace con los datos de producción, sino que se jalan aparte y sobre eso es que ya se hace el BI. Entonces esa es una opción, ¿va? Para hacer ese tipo de cosas como análisis. Es mejor jalar los datos de producción a una base de datos aparte y hacerlo sobre eso. O también tiene replicación en un modelo de publicación-suscripción. Entonces tienen una base de datos central que es el publicador y pueden suscribir varias bases de datos. Entonces cuando llega una transacción al principal, al publicador, entonces él le manda la transacción a todas las bases de datos que estén suscritas. En MySQL también tenemos la opción de replicación. Él lo maneja como maestro esclavo. Entonces tienen un maestro y varios esclavos y hacen lo mismo. Y es un solo lado, un esclavo solo puede tener un maestro. También storage compartido, que esto es, tienen, digamos que las dos bases de datos, los datos los guardan en el mismo lado, ¿va? Entonces consultan el mismo, digamos que si fuera Oracle consultan los mismos data files, ¿va? Y Cluster, hay algo en MySQL que se llama Cluster Manager, tiene una versión comercial y una versión community. Y ahí se maneja, el Cluster Manager se encarga de recibir las transacciones y las distribuye. Y si un clúster está abajo, lo cambia por otro nodo. Entonces así. Bueno, la replicación la vamos a ver un poco más a fondo en la otra clase que ya es de la unidad 4. Bueno, esa era la clase de hoy, solo les voy a enseñar cómo es el asunto de los backups en SQL Server, que es súper sencillo, ¿eh? Pero para que, si todavía no lo han visto. A ver, yo aquí tengo el último, el Community Edition del SQL Server. Entonces, para hacer backup es súper fácil. Miren, aquí tenemos, no, la verdad es que casi ni se mira, ¿no? Pero aquí tengo una base de datos. Por ejemplo, esto es en el Management Studio. Entonces aquí le dan clic derecho y aquí aparecen las opciones, ¿no? Entonces le dan en Tasks. Igual esto lo estoy grabando, entonces lo pueden ver. Lo voy a subir más tarde para los que no vienen, ¿no? Entonces aquí está la opción que dice Restore y le dan Database. Ni miro yo. No, perdón, esto es para recuperarse.
una opción que se llama en backup. ¿Dónde es que está? Ah, sí, sí. Está aquí arriba de Restore. Entonces le dan en backup. Entonces aquí hay una sección que se llama Source. Entonces aquí eligen de qué base de datos quieren hacer el backup. El modelo de recuperación solo los deja hacer full. Y entonces aquí en el tipo de backup está lo que les había comentado en la clase anterior, ¿va? Está la opción full, que copia todo. La diferencial. ¿Cuál era el backup diferencial? ¿No se acuerdan? Los cambios Ajá. del backup anterior. Cabal, entonces ustedes digamos que si ya habían hecho un backup anterior, entonces si ponen diferencial, comparan los datos actuales con lo que tienen en el último backup y solo les guarda eso. O pueden solo hacer backup del log de transacciones, entonces solo el log de transacciones van a jalarlo. Entonces, aquí también, qué componentes o si quieren solo cierto tipo de cosas, ¿no? Pueden seleccionarle aquí o la base de datos. Y entonces aquí, ¿a dónde quieren hacer el backup? Está hacerlo al disco o a una URL, ¿va? Esto es si quieren hacer el backup en un servidor que tengan en la nube o en algún otro tipo de cosas, ¿no? Entonces solo le dan en disk y aquí lo pueden hacer sobre ese archivo o pueden añadir otro archivo y le dan OK y les genera el archivo .back. Ese archivo es el que yo les voy a dar en la calificación, ¿no? Entonces, para poder restaurar una base de datos, solo le tienen que dar aquí donde dice Database, Restore Base Database, y entonces aquí en el Source le ponen en Device. Aquí en Database sirve para pasar, digamos que ustedes tienen una base de datos activa, ¿verdad? En SQL Server, y la quieren pasar a otra base de datos diferente para hacer pruebas o algún otro tipo de cosas, entonces le dan aquí en Database y eligen su base de datos. Pero si quieren restaurar desde un archivo, le dan device y le dan aquí en los 3 puntos y aquí agregan el archivo .back que les había generado. Y entonces aquí restaurará y les va a pedir aquí un nombre y le ponen nombre a la base de datos. Y de ahí solo le dan OK y ahí está. Eso es todo. Entonces es súper sencillo hacer backups en SQL Server. El enunciado no se los he subido todavía porque no me lo ha probado el ingeniero todavía. Me dijo que ayer lo iba a revisar y todavía no me ha